La defensa. ¿Para? Para abrir la carpeta. No, pero la carpeta puede ir subiendo, quien tenga ya puede ir subiendo, así también ya, si ya hizo todo, ya no va a modificar nada, está bien que alce ya nomás, ¿verdad? Así también se evita después contratiempo, no pudo alzar, que sí, que no, que fulano tenía que alzar, entonces si ya está, el grupo también ya se tranquiliza, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, voy a modificar un poquito más porque me quedó algunas que otras dudas, Sí, profe. entonces Ahora ya aclarado. por esa razón es lo que generalmente la gente suele alzar a última hora, pero si el grupo está seguro que ya no va a hacer modificaciones, puede ir subiendo ya. Perfecto. Muchas Dale. gracias. En la clase pasada tuvimos solamente de modo asincrónica, entonces vamos a desarrollar otra vez hoy parte de lo que es nuestro derecho internacional público. La clase pasada desarrollamos lo que era la unidad 7. Vamos a mirar, hoy traje 8, 9 y 10, pero vamos a ver cuánto alcanzamos. Ahora no les quiero cansar, entonces vamos a ir desarrollando hasta donde podamos. Eh, la clase ya está siendo grabada, entonces a los compañeros que no pueden asistir, explíquenle después que siempre se graba, ¿verdad? Y pueden asistir en el video, después, por lo menos la grabación. Espérenme que le voy a aceptar a los compañeros. Ahí está. Bueno, en la unidad 8 vamos a hablar un poco de lo que son las organizaciones internacionales. Habíamos hablado al inicio de la unidad, creo que en la unidad 2, de los sujetos en el derecho internacional público y nos habíamos referido que los dos sujetos que hacen, que son integrantes, son los estados y son las organizaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esas organizaciones. Dice que la definición de las organizaciones internacionales se enfrenta con una dificultad previa, que es la representada por las considerables diferencias de estructura, objeto y competencias que existen entre ellas y el hecho de constituir un fenómeno en constante evolución. Ello explica el que la generalidad de la doctrina se incline por ofrecer nociones globales de las mismas, sustentadas en la enumeración de los rasgos esenciales de las características y susceptibles, por tanto, de adaptarse a la generalidad de las organizaciones internacionales. Situándonos dentro de esta perspectiva, podemos definir las organizaciones internacionales como, espérenme que le voy a aceptar ahí. Definir a las organizaciones internacionales como las asociaciones voluntarias de estados establecidos por acuerdos internacionales. Ese es el concepto que vamos a tener entonces de organizaciones internacionales, que son unas asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de las de sus miembros. La noción propuesta menciona los 4 elementos que a nuestro entender permite diferenciar las organizaciones internacionales de otras entidades afines. Estos caracteres esenciales son una composición esencialmente interestatal, una base jurídica generalmente convencional, una estructura orgánica permanente e independiente y una autonomía jurídica. Y si hablamos de organizaciones internacionales, no podemos dejar de hablar de lo que es la Conferencia de San Francisco y la creación de la Organización Mundial. Esta conferencia de San Francisco se hizo el 25 de abril en la ciudad de San Francisco sobre la Organización Mundial, convocada por las 4 grandes potencias. Fue entonces y lo es hasta ahora el más importante congreso de la historia, un tratado internacional de amplitud y significación sin precedentes. La conferencia de San Francisco no fue, pues, una expresión de total universalidad. Estaban ausentes los países vecinos en la guerra, vencidos en la guerra,
que no eran únicamente Alemania. También se consideraba como tales a Bulgaria, Rumania, Hungría y Albania, y en la calidad similar a España, acusada por las Naciones Unidas de haber favorecido a los países del eje. Tampoco estuvo presente la mayoría de los pueblos del tercer mundo. La Carta de las Naciones Unidas se aprobó por unanimidad de los participantes en la conferencia el 26 de junio de 1945 y entró en vigencia el 24 de octubre del mismo año, después de su ratificación por los Estados miembros, firmada en total por 50 países. Espérenme que le voy a aceptar el compañero. Las actividades de la organización comenzaron en febrero de 1946. Inmediatamente se creó la Asamblea General, órgano principal de las Naciones Unidas, y ese mismo año celebró su primer periodo de sesiones en 2 fechas, enero y diciembre. En este último mes se creó el Consejo Económico Social, que durante el año de 1946 realizó muy importantes trabajos en 2 reuniones que sostuvo en ese periodo. Así pues, en forma de conclusión, el autor Manuel Medina nos dice: la Conferencia de San Francisco partió de un proyecto elaborado por las 4 potencias aliadas principales, preparado en Dumbarton y ultimado en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945. Los 5 grandes se reservaron asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, el derecho de veto sobre las decisiones sustantivas que éste pudiera adoptar y sobre la reforma de la Carta y la pertenencia al Comité de Estado Mayor, encargado de dirigir y supervisar las organizaciones de seguridad colectiva. Escuchamos, por ejemplo, que esta organización específicamente nació posteriormente a la guerra, ¿verdad? Razón por la cual algunos países no se hicieron parte el día de la creación, o el día por lo menos en donde se reunió varios países para la creación de esta organización. Actualmente, como escuchamos también, la mayor, y no tenemos precedentes actualmente anteriores a organizaciones similares a ella. La Carta de las Naciones Unidas está constituida por un preámbulo y un texto articulado de 111 artículos. ¿Cuál es la naturaleza de esta carta? Se mueven 2 posiciones: autores que creen que es un texto constitucional y otros que creen que es un texto convencional. Cuando decimos un texto convencional, nos estamos refiriendo a que va a ser un texto obligatorio y de cumplimiento, de exigencia obligatoria a todos los países que sean miembros. Y cuando hablamos de un texto de convencional, nos estamos refiriendo a como un texto que solamente sugiere ciertas situaciones a los países miembros, ¿verdad? Entonces, eh, esa diferencia entre uno y otro es exclusivamente con relación a esa exigibilidad que nos estamos refiriendo. Y algunos dicen que es un tratado internacional sui generis muy particular por una serie de características. Cuando nos referimos a a las palabras sui generis, nos estamos refiriendo que es único en su género. Entonces, para otros autores dice que no es ni siquiera constitucional y tampoco es convencional, sino que es un tratado internacional único en su especie, que no hay otro tratado igual específicamente con relación a lo que es la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Quizá usted en algún momento de su vida en el colegio, nosotros ya hablamos un poco de lo que es este tratado, ya nos referimos un poco, ya conocemos un poco, ¿verdad? Entonces es siempre como esta unidad, y la siguiente, que habla específicamente de la OEA, ya va a ser un poquito más como que una cuestión repetitiva, ¿verdad? Pero también importante en nuestra asignatura. Entonces por esa razón es que lo volvemos a recordar, pero en algún momento de nuestra vida de estudiante ya lo dimos en el colegio o en cualquier otra parte, en donde siempre se trata de estos documentos internacionales que tienen demasiado grado de importancia para nosotros y para todos los países.
Así el artículo 2.6 nos viene a decir que la carta se aplica a estados no miembros de Naciones Unidas. La organización hará que los estados que no son miembros se conduzcan de acuerdo a estos principios en la medida que sea necesaria para mantener paz y seguridad internacional. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es derecho internacional, necesariamente también hablamos de lo que eran los tratados internacionales, ¿verdad? Y la particularidad de los tratados internacionales siempre fueron en que si Marlene y yo realizamos un contrato, no lo podemos exigir a UNICE ese contrato. Ese siempre fue la regla cuando hablamos de tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, por eso es que los autores le consideran a este tratado como único en su especie, porque ahí acabamos de leer de que por más de que Marlene y yo nomás hayamos realizado ese acuerdo y firmado y ratificado, igual ese tratado y esa organización puede exigirle a UNICE que respete esas reglas por el principio de seguridad y paz mundial. Entonces, por más de que Rusia no sea parte, esta organización le exige a todos los países por igual, por más de que no sean miembros, que respeten esas cláusulas por el principio mayor y primordial, lo que es la paz mundial, ¿verdad? Entonces, por eso es que los autores le consideran que es único en su especie, porque ningún otro tratado tiene esa consideración que lo tiene este tratado particular. En derecho internacional existe el principio del efecto relativo de los tratados, un principio donde el país que no lo desea no se acoge a ese tratado, por lo tanto no le es aplicable lo que les acabo de explicar. Sus disposiciones, pero aquí tiene la ONU su excepción porque la universalidad de Naciones Unidas la convierte en una norma ius cogens o lo que en lo mismo significa derecho necesario. Esto hace que la Carta rompa el principio del efecto relativa de los tratados. El artículo 108 y 109 sobre revisión y modificación de la Carta nos dice que la modificación de la Carta no se llevará a cabo por la voluntad de la mayoría sobre una minoría. Entonces, esa es la esencia de lo que es el Tratado de la ONU y por ende la aceptada y estudiada dentro ¿cómo es? Del principio jurídico es que es un tratado sui generis, es decir, único en su especie, no es convencional y tampoco es constitucional, entonces es un tratado sui generis por esta situación en la que estamos explicando, ¿verdad? Son puntos que suelen ser temas de examen. Entonces, si tienen alguna duda, vamos a pasar, me consultan o si no tienen, vamos a pasar en el siguiente punto. Bueno, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos, ¿qué dice el preámbulo de nuestro tratado? ¿Quién nos lee? ¿Pueden visualizar bien? ¿Quién es el buen samaritano que nos lee un poco? ¿Desde dónde, profe? El preámbulo dice a preservar desde ahí. A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Entonces, A practicar la tolerancia. Perdón. entonces estos tres son principalmente nuestro preámbulo, ¿verdad? Entonces, si posteriormente dice también que con tales finalidades, y ahí nos habla de lo que son las finalidades ya también de nuestro tratado. Dice a practicar la tolerancia, a convivir en paz como buenos vecinos,
a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, a asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la Fuerza Armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Muchos nos habremos consultado, preguntado, habremos tenido dudas cuando hubo este problema de la supuesta, de que había una amenaza de que pueda haber una guerra de Rusia ¿con quién era? Este último problema internacional que surgió. Ucrania. Con Ucrania, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo en un momento determinado se había dicho? Que había la posibilidad de que Rusia pueda emplear mecanismos tóxicos para la destrucción del pueblo de Ucrania y mucho más que Ucrania, ¿verdad? Entonces, muchos en aquel momento, agentes internacionales habían dicho, ¿verdad?, que Rusia no iba a poder hacer eso por estas situaciones en particular que ellos creen, ¿verdad?, de que todos los países están obligados a respetar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que son esas situaciones ¿cómo es? Químicos y todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces, totalmente prohibido con relación a lo que es por lo del protocolo, ¿verdad? Entonces, por esas situaciones es que eh, se cree, ¿verdad?, de que no podamos llegar más a otra guerra porque los países van a respetar, ¿verdad? Para mí particularmente, no sé si va a ser tanto así, ¿verdad? Pero en los papeles y por lo menos en cuanto a las organizaciones internacionales, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces habían dicho justamente eso, de que no se iba a llegar a esa instancia por específicamente con relación a este tratado que nosotros tenemos y que es exigido para todos los países. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización mundial que se denominará las Naciones Unidas. La finalidad fundamental es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, y ello lo está establecido en el preámbulo, en el párrafo primero y en los artículos 1.1 de la Carta. Esperemos que le va a aceptar al compañero. Bueno, propósitos y principios de Naciones Unidas. Los propósitos será la de mantener la paz y la seguridad internacional. Su creación tendrá lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de que no se volviese a producir una catástrofe de tal magnitud nunca más. Tiene dos acepciones fundamentales: acciones coyunturales que responden a situaciones de peligro y acciones preventivas donde distinguimos las relaciones políticas sociales. Las primeras se resuelven por la paz entre los Estados miembros y países en la comunidad internacional. No se limita a los Estados firmantes, sino a todos. El sentido es establecer un sistema de seguridad colectiva y solución pacífica de controversias. La segunda se desarrolla a través de un cambio pacífico y democrático y que se darán a través de relaciones solidarias entre los estados, de cooperación internacional partiendo de la igualdad jurídica de los estados y de la libre determinación de los pueblos. Los principios que tenemos de este tratado es la igualdad, la buena fe, el arreglo pacífico de controversias y prohibición del uso de la fuerza. Principios exclusivos: la asistencia de la ONU puede ser activa
si hay que realizar alguna acción expresa o de colaborar con la ONU, y pasiva, auxiliar a aquellos estados no miembros. Autoridades de la ONU sobre los no miembros. El artículo 27 dice, a excepción de la jurisdicción interna de los estados, la actuación de la ONU no puede alcanzar a todas las relaciones que sean de exclusiva competencia de los estados. Entonces, la ONU también tiene su limitación en cuanto hasta dónde puede, más allá de que sea un tratado sui generis, pueda exigir al Estado. Entonces, su límite siempre es con relación a la soberanía de cada Estado. Se respeta la soberanía del Estado, y entonces ese es el límite que tiene la Carta de la ONU para avanzar o exigirle a los estados. Los principios están recogidos en el artículo 2, que dice el principio de la igualdad, el respeto a la soberanía e independencia de los estados, la prohibición del empleo de las fuerzas en las relaciones internacionales, ciertas obligaciones de solidaridad entre los estados resultantes de la existencia de una sociedad internacional y de un ordenamiento jurídico aplicable a las relaciones internacionales. El principio de la universalidad para la realización de sus objetivos. De la organización y de los principios de la Carta son obligatorios no solo para los Estados miembros, sino también para los Estados no miembros, de modo que el no ingreso o retirada de la organización no exime a un Estado de las obligaciones que impone la Carta. Los estados, cuando hablamos de miembros del Estado, hablamos de estados que fueron miembros desde el inicio y miembros que fueron aceptando y uniéndose con el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a miembros, pueden ser miembros originarios, que son solo los que firmaron cuando se creó la Carta, que fueron 50 países más Polonia. Y los admitidos, que fueron los que se fueron uniendo con el tiempo, que pueden ser miembros de la ONU, todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta, que estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y que se hallen dispuestas a cumplirlo. Tenemos las organizaciones principales, que son los órganos de las Naciones Unidas. Podemos distinguir en el Consejo de Seguridad. Existe una Asamblea General, existe un Consejo Económico y Social, existe el Consejo Fiduciario y de Administración Fiduciaria y el Tribunal Internacional de Justicia, y por último está una secretaría. Entonces, esos son los órganos o los organismos con que cuenta la ONU actualmente. La Asamblea General es el órgano considerado como el órgano plenario deliberante de Naciones Unidas. Está formado por la representación de cada uno de los Estados miembros. Para poder ser miembro, un Estado tiene que cumplir los requisitos: ser amante de la paz, aceptar la Carta de San Francisco, poder y desear, y además ser aceptado por los miembros de la organización. Posteriormente está el Consejo Económico y Social, que es un órgano de la ONU dedicado a asuntos sociales y económicos bajo la Asamblea General. Tenemos también el Consejo de Administración Fiduciaria. Este sistema se basa en la idea de nombrar una autoridad, normalmente un Estado, para que administre y asuma la responsabilidad sobre aquellos territorios cuyos habitantes aún no han alcanzado un nivel de desarrollo suficientemente alto para autogobernarse. El órgano de la ONU especializado en esta materia es el Consejo de Fideicomisos. Su composición se basa en el principio de que los estados administradores de fideicomisos deben estar representados igualmente. También tenemos el Tribunal Internacional de Justicia, que es fundado en el 45 en La Haya como órgano principal judicial de las Naciones Unidas. Y por último tenemos a la Secretaría,
que está regulado en el artículo 7 de la Carta, que dice que es uno de los órganos principales, la figura clave de la ONU, y es el jefe ejecutivo y administrador principal. Entonces, eso es lo que tenemos como una reseña de lo que es nuestro artículo, nuestra unidad 8, los órganos principales que hacen parte de las Naciones Unidas. Vimos también que cómo es la ley que se refiere a esto, tiene 111 artículos en el que están regulados todo esto, en la cuestión de todos los órganos también, cuál es su finalidad, que vimos también que es la paz y la seguridad mundial, ¿verdad? Y tenemos también como resaltar de que es un documento sui generis por la situación específicamente de que por más de que hayan países que no sean miembros, que no hayan firmado este tratado, tiene la particularidad de que es exigible a todos los miembros o todos los estados sin excepción alguna. ¿Tenemos alguna consulta con relación a nuestra unidad 8? O más o menos no recordamos luego todavía del colegio. Ustedes por lo menos no hace mucho que terminaron. Capaz que sí lo recuerden aún. ¿Seguimos? Sí, Seguimos, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Entonces ahora, como les había dicho recientemente, en la unidad 9 hablamos lo que es la OEA. Dos bolillas muy similares porque son temas que solemos hablar ya en el colegio o en algún otro momento de nuestras vidas. Entonces, vamos a conocer un poco también lo que son los órganos, cuál es la finalidad, por qué se creó, cómo se creó la OEA, quiénes son los miembros de la OEA, que es la Organización Internacional Panamericano de ámbito regional y continental, creada el 30 de abril de 1948, con, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América o las Américas. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, el inglés y el francés. Sus siglas son en español la OEA y en inglés la OAS. La OEA tiene su sede en el Distrito de Columbia, que es en los Estados Unidos. Posee oficinas regionales en los distintos países miembros. La organización está compuesta de 35 países miembros en el 39º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. En su resolución se señala, en la octava reunión de los ministros exteriores mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos. A partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión. La OEA es el organismo regional más antiguo y más extenso en superficie. La OEA, así como cualquier organización, también tiene una asamblea general, que es el órgano supremo que decide la acción y la política general de la organización. Todos los Estados miembros tienen derecho a estar representados en la asamblea general. Tiene una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que constituye a pedido de algún Estado miembro para considerar problemas de carácter urgente e interés común. Entonces se constituye a pedido de cualquier uno de los miembros
respectivamente sobre un punto específico. También sirve de órgano de consulta para considerar cualquier amenaza a la paz y a la seguridad del continente. Tiene también un consejo permanente que conoce dentro de los límites de la Carta y de los tratados y acuerdos interamericanos cualquier asunto que le encomienda la Asamblea o la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Puede también actuar provisionalmente como órgano de consulta. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación de los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza. También tiene un comité jurídico en donde se tratan específicamente de asuntos jurídicos y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es menos importante que cualquier uno de los órganos que habíamos visto, que es la que promueve los principios de la observancia y defensa de los derechos humanos y sirve como órgano consultivo. La Secretaría General, que es el órgano central y permanente, que tiene su sede en Washington, y las conferencias especializadas interamericanas, que se ocupan de asuntos técnicos especiales y de desarrollar aspectos específicos de la cooperación. Los organismos especializados interamericanos. Espérenme que le voy a aceptar al compañero. Que son organismos multilaterales con funciones específicas en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Actualmente funcionan los siguientes organismos especializados: el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Algunas reformas que se había hecho en la Carta de la OEA dice que funciona en el marco de sus estatutos fundacionales que determinan sus principios, propósitos y competencias para el desarrollo de las actividades. En el caso de la Organización de los Estados Americanos, que es la institución regional más antigua del mundo porque proviene de la filosofía política de Simón Bolívar, inspirado del Congreso Anfictiónico de Panamá, conviene recordar que su Carta Constitutiva se aprobó en 1948 en la 9ª Conferencia de Bogotá. Dichas entidades requieren, por cierto, gravitar el ritmo de sus tiempos, por eso la Carta de la OEA ha sido reformada en 4 oportunidades. Mediante los protocolos de Buenos Aires, que fue en el año 1967, posteriormente se dio en la Carta de las Indias, que fue en el 85, se dio en Washington en el 82 y en Managua en el 1993. El Protocolo de Buenos Aires introdujo reformas estructurales y creó nuevas instancias deliberativas. El Protocolo de Cartagena puso énfasis en la eficacia de los medios de soluciones pacíficas de controversias. El Protocolo de Washington incorporó normas relativas a la posibilidad de suspender al miembro de la organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza e incluye a la erradicación de la pobreza crítica entre los propósitos esenciales. Y la de Managua se creó el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral en reemplazo del Consejo Interamericano Económico y Social. Entonces, esas fueron las modificaciones que se dieron en la Carta de la ONU, que se dieron específicamente en 4 oportunidades y con la modificación específica que se dio en cada situación. Tenemos
por ende también un tratado interamericano de asistencia recíproca, llamado también Tratado de Río, que es un pacto de defensa mutua interamericana, suscrito en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del continente en Río de Janeiro el 15 de agosto al 2 de septiembre del 47. No todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos lo han firmado y algunos se han retirado del mismo. Posteriormente, la Organización de Estados Centroamericanos, con las siglas de ODECA, es un organismo regional creado en el 51 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para promover la cooperación e integración. Y en nuestra unidad, yo sé que es un poco aburrido, así que no le hago la pregunta porque la unidad 8 y 9 es como que una parte muy leída, por eso generalmente les va a ser aburrido, ¿verdad? Pero la unidad 10 ya es un poco más interesante. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la nacionalidad, cuáles son los artículos que regulan específicamente la nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué sucede con las personas que viven hace tiempo, que no nacieron acá? ¿Qué sucede el paraguayo que nació en otro país y vive, o la mamá viajó y vive, nació en otro estado? Entonces vamos a hablar específicamente con relación a la nacionalidad. Tenemos como base jurídico, tenemos lo establecido en nuestra Constitución Nacional. Entonces vamos a ver eso enseguida. Y la nacionalidad es el vínculo jurídico del individuo con un estado concreto, que le generan derechos y deberes recíprocos tanto del derecho interno como el del derecho internacional. ¿Sí, Gloria? Profe, decime, una pregunta que me hicieron la vez pasada. Ponerle que nosotros tenemos un convenio con Argentina, por ejemplo, entonces para que uno se naturalice como allá en Argentina, tiene que renunciar, ¿verdad?, a su nacionalidad paraguaya. Sí. ¿Qué pasa si tiene bienes acá en Paraguay, propiedades, esas cosas? ¿Él al renunciar su nacionalidad pierde esos derechos que tienen aquí o eso no afecta? No, no afecta nada. Ah, ya. No, Eso no. me preguntaron justamente y no sabía qué Sí. responder. Justo enseguida vamos a hablar de la doble nacionalidad, cuándo se puede dar doble nacionalidad y cuándo no se puede dar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene documento paraguayo, tiene también argentino, que a nosotros generalmente tenemos muchísima esa situación, ¿verdad? La gente se documenta allá por algunos Sí, beneficios o X razones, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué sucede en esas situaciones? Vamos a hablar de lo que es de la doble nacionalidad que tenemos establecido inclusive en nuestra Constitución Nacional. Ahí. Perfecto, profe. Bueno. Ahí para dar gusto. Dice que la nacionalidad es el vínculo jurídico de una persona con un Estado, cuyos derechos y obligaciones son recíprocos. O sea, la persona que tiene ese vínculo jurídico, ¿qué es lo que existe? Existe también derechos y obligaciones de mí con el Estado y del Estado conmigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nace de ese vínculo jurídico que existe a través y en consecuencia del que vos nazcas en un territorio determinado. Vamos a ver cuáles son las situaciones en que se puede dar la nacionalidad. Pero la más común y la más frecuente, la que nosotros conocemos, es cuando nacemos en un territorio determinado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones más comunes que conocemos. Entonces, estamos hablando de que existen derechos y obligaciones recíprocos. No existen solo derechos míos para exigirle al Estado, sino también existen derechos y obligaciones también del Estado para conmigo como su ciudadano nacional. Esa nacionalidad se puede adquirir de dos maneras y cada estado tiene una forma particular en la que, en las razones en las que se puede adquirir esa nacionalidad. Nosotros tenemos establecido eso en nuestra Constitución Nacional, entonces
nosotros tenemos establecido cuál es el sistema y hay otros países que tienen por su reglamento interno perfectamente establecido cuál es la única manera de que Pedro Pérez puede ser francés, por ejemplo, ¿verdad? Y a eso le llamamos al sui sanguinis, que es el derecho de sangre, que es la que la nacionalidad se adquiere como consecuencia de haber nacido de unos determinados progenitores, poniendo como requisito la nacionalidad de la madre, del padre o de ambos, que es la que es utilizada por los franceses. Los franceses no son, independientemente a donde vos nazcas, si sos de padre o madre francés, entonces tu nacionalidad sigue siendo francés. Eso es perfectamente establecido en el derecho interno de Francia. Y la otra manera de adquirir la nacionalidad es el jus soli, que es el derecho de suelo, perdón, que es la nacionalidad se adquiere con el lugar de nacimiento, que es la utilizada por nosotros. ¿Qué dice en el artículo 148 de la Constitución? Que habla de la nacionalidad por naturalización. Entonces, esos extranjeros que nació en Brasil, nació en Guatemala, nació en la India, ¿qué pasa de ellos que vienen a residir en nuestro país, hacen vida, hacen familia, tienen hijos, trabajan? ¿Qué pasa de ellos? Ellos pueden ser también paraguayos o la ley no permite tal situación. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de naturalización. Porque nosotros podemos ser paraguayos naturales o paraguayos naturalizados. Tenemos dos diferencias ahí. Cuando hablamos de esos paraguayos que vinieron por mucho tiempo y quieren tener la nacionalidad paraguaya, dice que en la Constitución establece ciertos requisitos. Primero de ellos, que debe ser la persona que solicita la naturalización debe ser mayor de edad, debe radicar mínimamente 3 años en el territorio nacional, ejercicio regular en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte u industria, y el cuarto es buena conducta definida en la ley. ¿Cuál es la situación más común en la que solemos escuchar con relación a la naturalización de la nacionalidad en nuestra actualmente, por ejemplo? En qué, eh, en qué área, por ejemplo, de los profesionales lo que más se da esa situación? ¿Qué creen los muchachos? Porque los muchachos generalmente conocen más el fútbol y van a conocer de muchos jugadores que se hayan solicitado esta situación, ¿verdad? Buenas noches, profe. Hola. Referente a la nacionalización, por ejemplo, los jugadores solicitan siempre por el hecho de que para no ocupar un cupo extranjero. Es más por eso lo que ellos suelen solicitar. Sí. Entonces, generalmente esta situación más se da con relación a los jugadores, así como dice el compañero, porque tenemos un reglamento y que dice que hay un cupo limitado para, ¿cómo es? Tener que juegue ciertos otros jugadores de Que otra tiene, nacionalidad. o sea, para no ocupar el cupo extranjero hay un límite, ¿verdad? Y Sí, entonces, si de repente tiene la nacionalidad de ese país, entonces ellos ya de repente puede traer otro jugador de otra, en este caso de otra nacionalidad también, sí. para tener más posibilidad de traer más jugadores extranjeros. Entonces, por esa situación es la que se suele realizar en la opción, porque tenemos dos tipos de juicio acá. Tenemos opción de nacionalidad y tenemos la naturalización. Y la naturalización se da solamente a personas que hayan nacido en otro país, ¿verdad? Que reúna estos requisitos y el pedido de la naturalización se hace solamente ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte es quien resuelve que siempre es más prolongado, más costoso y se da en ciertas situaciones que tenés que sí o sí cubrir estos requisitos.
Profesora, buenas Sí, noches. buenas. Y en ese caso se podría hablar entonces de la doble nacionalidad. No, eso vamos a ver enseguida, porque lo que generalmente sucede es que la gente renuncia, o sea, cuando vas a solicitar, hay países que ya te exigen luego que primero renuncies por expresamente, o sea, presentes tu renuncia a tu nacionalidad de origen y a consecuencia de eso te dan la nacionalidad del país en el que vos estás requiriendo, ¿verdad? Y eso se da, Ah, entre los países que no tienen tratados. ya, entiendo, profe. Gracias. A ver, ¿cuál es la forma natural de perder? ¿Cómo Gustavo, que nació en Villarrica, vivió en Villarrica, nunca salió de Villarrica, puede perder su nacionalidad paraguaya? ¿Cómo él o el Estado o alguien le puede prohibir o negar su nacionalidad? Y la Constitución Nacional en su artículo 47 establece una única forma y no vamos a confundir con el paraguayo natural y el naturalizado, porque tenemos dos situaciones. El natural es la situación que yo le estoy hablando. Gustavo, nacido en Paraguay, creció, se formó, tuvo familia, todo siempre dentro de Paraguay. Entonces, en la situación específicamente de Gustavo, perdón, tenemos establecido en el artículo 147 de la Constitución que dice que para que Gustavo eh, pueda perder su nacionalidad, la única manera es que tiene que tener una renuncia expresa. Entonces Gustavo debió de haber presentado un juicio que se llama pérdida de la nacionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y expresamente por un juicio en la parte civil, que se llama, como les estoy diciendo, pérdida de la nacionalidad, Gustavo renunció a su nacionalidad. Esa es la única manera en que el Estado o cualquier otra entidad pueda privarme a mí, paraguayo natural, de mi nacionalidad. Pero se da la situación de que si Gustavo nació luego en Argentina y se hizo nomás paraguayo naturalizado, ¿alguien quiere consultar o me pareció o no? Bueno, entonces cuando se da la naturalización, se puede perder en ese caso de dos formas: por ausencia injustificada de la República por más de 3 años, declarada judicialmente, y por adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Para el paraguayo natural, si yo les saco un caso y les digo que Gustavo nació en Paraguay, sus padres son paraguayos, sus hijos son paraguayos, su esposa es paraguaya, y Gustavo se fue a trabajar a España por 12 años. Hace 12 años que Gustavo vive en España y trabaja ahí. ¿Es una razón suficiente para que el Estado paraguayo pueda privarle a Gustavo de su nacionalidad? No. No, profesora. No, porque Gustavo es No. paraguayo natural. Vamos a hacer esa diferencia porque se suelen confundir. Bueno, vamos a hacer otra situación otra vez. Entonces, Gustavo se nacionalizó acá, vino de Argentina y vivió acá por 20 años y en ese lapso de tiempo él quiso ser paraguayo naturalizado. Adquirió su naturalización, posteriormente viaja a España y adquiere allá nuevamente
o viaja a, no sé, a Brasil y adquiere nuevamente en Brasil una nueva nacionalidad. ¿El Estado paraguayo puede privarle a Gustavo de su nacionalidad o no? Paraguayo naturalizado, ya nomás es Gustavo. Sí, Sí, puede, puede. ausentándose 3 años, profe. Bien. Entonces, esa es la situación y la diferencia que existe uno con el otro, ¿verdad? Que el otro, en el paraguayo natural, es solamente y exclusivamente por renuncia. No importa que Gustavo haya ido a vivir 20, 30, 50 años en otro país. Entonces, si Gustavo vuelve, va a poder votar, va a poder todos sus derechos como ciudadano paraguayo, él va a poder realizar sin ningún inconveniente. No existe esa situación con los paraguayos naturalizados, que ya es más estricto con relación a eso. Entonces, cuando existe una ausencia injustificada de la República por 3 años, que se tiene que declarar judicialmente, o con la nueva adquisición voluntaria de otra nacionalidad, entonces pierde su nacionalidad naturalizado, perdón. ¿Quién nos lee el artículo 150? Siempre de la Constitución Nacional. Leo, profe, buenas noches. El artículo 150. De la pérdida de la nacionalidad, los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la República por más de 3 años declarada judicialmente o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Bueno, y también hablamos de lo que es la readquisición. ¿Cómo puedo readquirir mi nacionalidad en caso de que yo haya perdido? Del artículo 154, de la competencia exclusiva del Poder Judicial, la ley establecerá las normas sobre adquisición, recuperación y opción de la nacionalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía. El Poder Judicial tendrá competencia exclusiva para entender en estos casos. La ley número 879/81, Código de Organización Judicial, modificada por la ley número 963. La ley número 963/82, ambas anteriores a la Constitución de 1992, establecida la competencia en única instancia de Corte Suprema de Justicia como órgano máximo del Poder Judicial para conocer en los casos de la nacionalidad y su pérdida. Artículo 18, postulado 1, inciso C. Posteriormente, la ley 609/1995, que organiza la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 3, otorga el pleno de esta máxima instancia del Poder Judicial la competencia de conocer en los casos de adquisición y readquisición de nacionalidad. Imagínense entonces las cuestiones que el pleno, cuando decimos pleno nos estamos refiriendo a que la Corte Suprema de Justicia con sus 9 miembros tiene que entender en esa situación. No es solamente la sala civil compuesta por 3 ministros o la sala penal compuesta por 3 ministros o la sala constitucional compuesta por 3 ministros. Entonces los 9 ministros son quienes por la ley 609 del 95 otorga esa competencia a la Corte en su pleno para entender sobre adquisición y readquisición de la nacionalidad. Entonces, por eso es que lo que generalmente es muy costoso cuando hablamos de adquisición de la nacionalidad y de la naturalización, ¿verdad? Porque primero por el órgano que entiende, por el proceso que se lleva, y cuando hablamos de opción de nacionalidad, que es, por ejemplo, Pedro tiene papás paraguayos, nació en Argentina, tiene una nacionalidad argentina y Pedro vuelve posteriormente a vivir en Paraguay y como tiene hijos
padres paraguayos tienen la opción de elegir una nacionalidad posteriormente a que sea mayor. Y Pedro quiere elegir ser paraguayo. En ese caso el juicio se llama opción de nacionalidad y entiende un juez de primera instancia de donde vive Pedro, ¿verdad? Si Pedro vive en Villarrica, va a ser el juez de primera instancia civil y comercial de Villarrica. Si Pedro vive en Cazapá, va a ser el juez de primera instancia civil de Cazapá, y así sucesivamente. Entonces, por esta nueva ley es que ese sistema de juicios que son diferentes en ambos casos, ciertamente, tienen ese precio y ese tiempo que son muy diferentes uno con el otro, ¿verdad? Entonces, uno es opción de nacionalidad y en el otro es adquisición para la nacionalidad, o puede ser la readquisición en este caso, ¿verdad? Perdiste y querés volver a tener la nacionalidad. Profe, una consulta. Para la pérdida, ¿debe de haber un juicio o así? Porque el Estado tampoco no se va a enterar así de que el fulano se fue a tal país por más de 3 años. Sí. O sea, debería de haber un juicio también para la pérdida. Tiene que haber una denuncia y que la fiscalía haya investigado en ese caso. Por ejemplo, había sido Lucy viajó hace 30 años y Lucy votó, por ejemplo, ¿verdad? Un indicio de que puede haber una denuncia, a raíz de eso una investigación y posteriormente puede haber una sentencia a raíz de eso, ¿verdad? Pero siempre con una denuncia, porque así como decís, el Estado se entera que Lucy sale porque vos tenés que, el ciudadano paraguayo o cualquier uno que tenga nacionalidad, al salir del país, ¿qué es lo que le dice? Hace su salida del país, ¿verdad? Le dice al dueño de casa, yo me estoy retirando por estos días. Y hace su entrada al país en el que va a ingresar y le dice, yo vengo, voy a estar en tu país por tantos días, ¿verdad? Entonces, ese es una información fehacientemente que el Estado o cualquier otra entidad pública puede solicitar un informe y van a saber que Lucy salió 3 días en el 2015, salió 2 meses en el 2014 y todo ese registro se tiene todito establecido. Entonces, por ahí vos podés saber y cuando vos salís como turista tenés un tiempo establecido. Si vos ya te fuiste hasta hace 3 años, evidentemente ya va a ser una ausencia injustificada, ¿verdad? Porque vos no dijiste yo me iba a trabajar o cualquier otra situación en el que hayas declarado anteriormente. Sí, turista Profe. son 3 meses. Buenas tardes, profe. Disculpa. En el caso, perdón, compañera, se me va a olvidar pues después. Y viste que hay muchos casos, o generalmente, de los casos que conozco, los que están en España, tal así en la Argentina, que cuando toca votación, por ejemplo, en las embajadas van a votar y por años si están haciendo casos no perderían, o sea, viste que es evidente que están votando en otro país. Y enseguida vamos a hablar justamente de nuestro siguiente tema, es cuando existen múltiples nacionalidades. Podemos tener 2 nacionalidades, yo puedo ser paraguaya, puedo ser cubana, puedo ser paraguaya, puedo ser colombiana. Eso es cuando existe doble nacionalidad, porque hay gente que tiene 2 nacionalidades, pero no es doble nacionalidad, que generalmente sucede con Argentina ahora. Sí, porque la mayoría también creo que va a perder. ¿Sí? No, decía nomás que la mayoría, por ejemplo, de las personas que yo conozco que votan en la Argentina es con la idea de no perder su nacionalidad, de estar siempre presente. O sea, esa es la idea que tiene uno. Y siguen manteniendo su doble documento, por decir, doble nacionalidad. ¿Quién otra más? Sí, ¿qué tal, profe? Lo que quería consultar, ¿existe una edad requisito para adquirir la nacionalidad, profe? Para que puedas... Nacionalidad naturalizada. Sí, así mismo, profe. La naturalizada vimos que tiene que ser mínimamente 3 años de vivir, buena conducta y no me acuerdo cuál era el tercero, que tenés que demostrar que estás trabajando acá en algún oficio, trabajo o esos son los requisitos. Pero con la edad, profe, ¿tenés que ser mayor de edad o...? Tenés que ser mayor de edad. Ah, ya, perfecto. Inclusive para la opción de nacionalidad es mayor de edad.
a partir de la mayoría de edad, pero no tiene límite de edad avanzada. No, ¿Verdad, no, profe? no tiene límite. Con la mayoría, Profe, ¿sí? sí, es justamente con el tema que hablaste hace rato del tema del registro del ciudadano. Yo Sí. tengo entendido que ese registro de salida o entrada del país tendría que estar registrado en migraciones o no. Si está registrado en migraciones, se llama, ay, no me acuerdo un poco, pero vos solicitas, tienes un canon que vos pagás y migraciones te expide como un certificado en donde vos vas a ver que Lucy Larrea, todo el recorrido que hizo Lucy durante o sea, todo lo que registró, porque si Lucy sale sin aviso, evidentemente en migraciones eso no tiene conocimiento y no queda registrado en sus documentos, ¿verdad? Entonces, en su historial. Entonces, que no me acuerdo ahora un poco el nombre, pero se paga, creo que es 80.000 y solicitas en migraciones, en cualquier, puedes solicitar en la regional, en la oficina regional que es de tu ciudad o en la central. En la central te dan en el día, pero en la regional, por una cuestión de que ellos envían y viene, el informe viene de central, generalmente en 20 días por ahí te dan. Ese informe generalmente se le solicita mucho a los paraguayos que viven en otro país y quieren un documento, pedir un documento en el país vecino, ¿verdad? Entonces le dicen que si, por ejemplo, Gustavo paraguayo, se fue a España, después volvió en el 2013 y se quedó acá 2 años y Gustavo sacó su registro de conducir, por ejemplo. Después vuelve a España y quiere convalidar su registro de conducir. Entonces le dice España, no hay problema, yo te voy a convalidar, pero demostrame de que vos ya viniste acá un tiempo, te documentaste, volviste allá y en ese plazo hiciste tu documento y después estás regresando. Entonces eso, y le piden ese registro a los paraguayos, ¿verdad? Que quieren documentarse en otro país, específicamente en esas situaciones es lo que se pide. Y esa solicitud es personalísima. O sea, Lucy solamente puede solicitar Lucy de su documento o puede solicitar un abogado porque Lucy le dio poder. Pero Gustavo no se va a ir a poder solicitar así nomás de Fernando, por ejemplo. Ese es los pasos que se suelen hacer. ¿Quedó aclarado? Sí, profe, muchas gracias. Con relación a la pregunta que veníamos haciendo, ¿qué pasa con las personas que tienen más de una nacionalidad? ¿Se puede tener doble nacionalidad? ¿Puedo ser yo paraguayo, brasilero, argentino? ¿O la ley no me permite o la ley dice que eso es ilegal? Dice que existe la múltiple nacionalidad o ciudadanía o nacionalidad es el estatus jurídico del que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados. La doble nacionalidad es un estatus jurídico más común entre las naciones que el nacionalidad múltiple. El poder adoptar una nacionalidad diferente a la de origen es pues una consecuencia del derecho que tiene el hombre de vivir donde más le convenga, ya sea a sus intereses económicos, sociales o académicos, pues al adoptar la nacionalidad del lugar donde vive, tendrá el derecho de vincularse jurídicamente a un país que no es el suyo. Consecuentemente, la doble o múltiple nacionalidad son derechos y como tales regulados por el derecho constitucional e internacional. En nuestra Constitución se regulan la nacionalidad y la ciudadanía en su parte 2 del ordenamiento político de la República. En el título 1 dice de la nación y del Estado y en el título 3 de la nacionalidad y la ciudadanía. Desde los artículos 146 al 154, específicamente en el 149 de la nacionalidad múltiple, establece: la nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional por reciprocidad de rango constitucional entre los estados
del natural de origen y la de adopción. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución? Se puede tener la nacionalidad múltiple mediante tratado establecido entre el país en el que yo quiero solicitar y el país de mi país de origen. Entonces, tiene que existir un tratado, por ejemplo, entre Paraguay y España. Es decir, que nuestra ley suprema determina la posibilidad únicamente mediante tratado internacional. Por lo tanto, actualmente, de no exigir entre nuestro país y otro estado algún convenio internacional que permita la adopción de otra nacionalidad sin necesidad de renunciar a la de origen, resultaría imposible obtener una doble o múltiple nacionalidad. La Constitución en su artículo 150 dice: el Paraguay solo tiene suscrito el convenio para obtener la doble nacionalidad con España, en virtud del cual se puede tener ambas nacionalidades, paraguaya y española, en forma simultánea por los connacionales que reúnan los requisitos requeridos por ambos países para tal efecto. Entonces tenemos dos situaciones específicas en este caso. Tenemos de que para que pueda existir doble nacionalidad, es decir, tener mis derechos como paraguaya y tener mis derechos acá también como española, tiene que existir un tratado internacional. Y ese tratado nosotros tenemos suscrito solamente con España actualmente. Pero el primer país con quien nosotros tuvimos ese tratado es con Colombia. A mí me habían dicho de que con Colombia se quedó, es como que se quedó sin efecto, pero yo les digo que yo conozco solamente con España, ¿verdad? Pero les dejo esa situación de que no conozco de que hayamos rompido o dejado de tener efectos con relación a Colombia, que fue el primer país con quien estuvimos tratados con relación a la doble nacionalidad. Pero con España sí estoy segura. Entonces, el paraguayo que se va a solicitar su nacionalización como español, España no le exige que renuncie a su nacionalidad. Entonces, en España no hay problema de que Fernando sea paraguayo y Fernando sea español. ¿Qué pasa con los países que no tenemos tratado? Si Lucy se va a Argentina, solicita su nacionalización. A Lucy Argentina es uno de los países que no solicitan por su ordenamiento interno, no solicita la renuncia expresa de tu nacionalidad natural para que ellos puedan darte su nacionalidad, ¿verdad? Entonces Lucy puede ser allá Argentina y Lucy vuelve acá y va a tener documento paraguayo, ¿verdad? Nuestra ley tampoco establece una sanción para esa situación. Entonces, no tenemos expresamente una ley que diga que Lucy va a ser sancionada con multa o con pena privativa porque realiza esa situación, ¿verdad? Solamente que Lucy no va a tener sus derechos como ciudadano paraguayo en Argentina. Por eso Se hace una radicación en Argentina y si vos querés tener tu derecho, como vos estás diciendo, hay que renunciar. Por eso es que la gente generalmente, o sea, por esos beneficios del aporte y todas esas cuestiones, ¿verdad? Lo que generalmente la gente se documenta en Argentina, ¿verdad? Pero, así como Lucy dice, ¿verdad? Paraguay tiene establecido otros puntos del país en donde generalmente la gente vota, que es España, Argentina y Estados Unidos. Entonces son tres lugares en donde el paraguayo, por más de que de repente tenga documentos argentinos, va a seguir teniendo su documento paraguayo viviendo allá, porque habíamos dicho al principio de que la nacionalidad natural se pierde solamente con la renuncia expresa, que sale por medio de una sentencia judicial. Profe, Sí.
De hecho, que cuando Argentina te da su documento de identidad, aparece lo en el DNI que sos extranjero. Yo tengo el documento argentino y aparece con mi cédula argentina que soy extranjero. Y acá también la gente generalmente tiene, o sea, el extranjero acá que no se naturalizó puede obtener cédula paraguaya, pero en su nacionalidad parece que es extranjero, que no es paraguayo. Entonces la nacionalidad no es que se modifica o se tiene sus reglas y tiene la situación específica en que se pueda dar uno y otro. ¿Está bien? Y cuando hablamos de la apátrida, que dice que es según la Convención de Estatutos de los Apátridas de las Naciones Unidas firmada en Nueva York, la apátrida se define como cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación. Esta situación resulta atípica de acuerdo al derecho internacional y puede suceder debido a que la persona apátrida poseía la nacionalidad de un Estado que ha desaparecido y no creó en ningún otro, y no se creó en su lugar ningún otro sucesor, que ha perdido la nacionalidad por decisión gubernamental. Por ejemplo, fueron los rusos blancos exiliados a quienes el gobierno soviético privó de su nacionalidad por un decreto. Puede también suceder que pertenece a alguna minoría étnica o de otra índole a la cual el gobierno del estado donde ha nacido le niega el derecho a la nacionalidad. Por ejemplo, los refugiados de etnia tatus. Puede también que ha nacido en territorios disputados por más de un país y la combinación de los dos motivos, que es el ejemplo de los kurdos que residen entre varios estados mutuamente limítrofes. Y la nacionalidad de las personas físicas es el lugar en donde tiene la sede principal. Esa es la nacionalidad con relación a las personas físicas. Seguro que más de uno también habrá escuchado que los nativos generalmente dicen, ¿verdad? Paraguayo, dicen ellos, porque ellos no se consideran paraguayos. Y eso viene un poco porque ellos fueron, como ustedes saben, los primeros que habitaron el territorio. Entonces, por esa situación es que ellos creen o no se consideran paraguayos, ¿verdad? Pero ellos son tan paraguayos como nosotros, tienen los mismos derechos, solamente que existen algunas excepciones con relación a las obligaciones que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, los nativos tienen ciertas exoneraciones, tienen ciertos privilegios que no se hacen por una cuestión de desigualdad, sino por una cuestión de preferencia acerca de que ellos son minorías. Entonces la ley en busca de justicia igualitaria hace esa distinción, ¿verdad? Pero los nativos son paraguayos como común y corriente como nosotros, ¿verdad? Y con los mismos derechos también por ende. No sé si tienen alguna consulta más ahora con relación a lo que es la nacionalidad. No, profe, es cuestión de leer nomás y Son eh, puntos. identificar mejor. Sí, porque generalmente esa es la duda que suele pasar un poco en los exámenes, ¿verdad? Que yo les presento casos en situaciones de naturalización y del paraguayo natural y les confunde, ¿verdad? Entonces, como ustedes van a rendir selección múltiple, para que tengan en cuenta esos puntos, ¿verdad? Que el naturalizado es una situación y el paraguayo natural es otra situación. Entonces no tienen los mismos, tienen las mismas legislaciones que lo rigen en ambas situaciones. Son diferentes. Y recalcarlo un poco con relación al trabajo, ¿verdad? Entonces yo voy a habilitar ahora la carpeta para alzar el trabajo de investigación. Quienes hayan terminado y quienes estén seguros que ya no van a modificar nada, lo pueden ir subiendo, pero nuestra exposición lo dejamos para el 1 de noviembre. Y dentro de 15 es nuestra parcial.
¿Está? Ok, profe. Bueno. Ok, profe. Bueno, entonces dejamos la clase por acá. Nos vemos de hoy en 8, Dios mediante, y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Gracias a Muchas ustedes. gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la Buenas próxima. Chao, noches. chao. Muchas Buenas gracias. noches. Que descansen.